Se rieron de la joven mecánica. Instantes después, todo el taller se congela. Jimena Méndez tenía 27 años, un currículum escrito a mano y una caja de herramientas gastada cuando apareció por primera vez en los talleres Esparza, aquel martes por la mañana. No sabía que ese día iba a cambiar la vida de todos los que estaban allí, incluida la suya. Lo que sí sabía era que necesitaba ese empleo de una manera que nadie allí podía imaginar. Fue entonces cuando empezaron las risas. Entró por el portón cargando la caja de herramientas con el overol azul ya manchado de grasa, el cabello oscuro recogido de cualquier modo, y en menos de 10 segundos el ruido del galpón fue sustituido por una risa colectiva. Los mecánicos, con sus overoles grises, cruzaron los brazos, intercambiaron miradas y se burlaron abiertamente. Nadie allí creyó ni por un segundo que aquella joven hubiera venido a trabajar. Pero Jimena no se detuvo, no los miró. Caminó directo hacia la máquina amarilla detenida en el centro del galpón y metió ambas manos dentro del motor. El silencio que vino después fue diferente a cualquier silencio que aquel taller hubiera conocido. Pero para entender lo que ocurrió en aquel galpón, hay que regresar un poco en el tiempo. Jimena creció en la provincia, en un pueblito donde el mayor entretenimiento de la tarde era el movimiento del zócalo y las historias que los mayores contaban en la puerta de los negocios locales. Era el tipo de lugar donde todo el mundo se conocía, donde las noticias tardaban en llegar y las tradiciones duraban generaciones. Y fue justamente en ese lugar donde aprendió todo lo que sabía sobre motores. Su padre, Héctor Méndez, tenía un taller pequeño en el fondo de la casa. No era gran cosa, un galpón de piso de tierra, iluminación insuficiente, herramientas viejas colgadas de clavos alineados en la pared. Pero para Héctor era su reino. Lo había construido con sus propias manos después de años trabajando como ayudante en otros lugares, ahorrando cada centavo, posponiendo cada sueño personal para tener un día algo que llamar suyo. Cuando Jimena tenía 4 años y daba sus primeros pasos con seguridad, ya seguía a su padre entre los equipos, tocándolo todo con una curiosidad que Héctor no trataba de contener. Le gustaba eso. Le gustaba ver a su hija mirar un motor con aquellos ojos grandes, queriendo entender lo que tenía delante. La madre de Jimena, Elena, murió cuando ella tenía 6 años. Una enfermedad que llegó rápido y no dio tiempo de nada. Héctor quedó viudo con la hija pequeña, el taller pequeño y un silencio dentro de la casa que tardó años en disminuir. No se quejaba, no era hombre de muchas palabras, pero por la noche, después de que Jimena dormía, se quedaba sentado en la silla vieja del porche mirando a la oscuridad por demasiado tiempo. Lo que hizo Héctor fue lo que sabía hacer. Trabajó y llevó a Jimena con él. No porque no tuviera con quién dejar a la hija, doña Lupe, la vecina jubilada, siempre se ofrecía, sino porque entendía, de una manera que nunca supo explicar bien, que aquel era el lugar de su hija, que ella necesitaba estar allí. Jimena aprendía rápido, absurdamente rápido. Antes de los 10 años ya sabía el nombre de cada herramienta, lograba distinguir el sonido de un motor sano de uno con problema en el sistema de enfriamiento solo con oírlo, y tenía una manera de mirar una pieza defectuosa que hacía que Héctor se rascara la cabeza admirado. «Tú tienes esto en la sangre», le decía, sin explicar bien qué era esto. La escuela siempre fue un desafío diferente. Jimena era buena alumna, pero demasiado callada para el gusto de los maestros. No le gustaban los trabajos en grupo, no le gustaban las presentaciones frente a la clase, no le gustaban las situaciones donde alguien pudiera cuestionar lo que decía sin tener fundamento para ello. Desde pequeña aprendió que era más fácil hacer que explicar, más fácil mostrar que convencer, y esa forma de ser fue moldeada por el taller, por los años al lado de su padre, donde el resultado hablaba por sí mismo. Cuando terminó la preparatoria, Jimena intentó un curso técnico en mecánica en Guadalajara. Consiguió una beca parcial, agarró un trabajo en una gasolinera para pagar el resto y vivió por 2 años en un cuarto rentado con goteras en el techo y un ventilador que hacía más ruido que viento. Héctor mandaba lo que podía. Ella se quejaba poco y aprendía mucho.
El curso fue importante no por lo que enseñó de nuevo, sino por lo que confirmó. Ya sabía la mayor parte. Lo que le faltaba era vocabulario técnico formal, no conocimiento práctico. Sus profesores lo notaron rápido, y dos de ellos llegaron a comentar entre sí que era raro ver a alguien con esa intuición mecánica. Regresó a casa con el certificado y la sensación de que estaba lista. Pero el mercado laboral en el pueblito no había cambiado mientras ella estuvo fuera. Los talleres estaban dominados por hombres que no veían espacio para una mujer joven, y las pocas vacantes que aparecían desaparecían antes de que ella pudiera entregar su currículum. Trabajó un tiempo ayudando a su papá en el taller de atrás, pero el movimiento había bajado. Héctor estaba envejeciendo. El cuerpo empezaba a sentir el peso de los años, encorvado sobre los motores, y la clientela de la región, poco a poco, iba prefiriendo llevar los vehículos a los lugares más grandes en Guadalajara. Fue en ese periodo que la columna de Héctor empezó a dar señales serias. Un dolor que apareció en la espalda y ya no se fue. Al principio lo ignoró, como ignoraba cualquier cosa que pudiera sacarlo del trabajo. Pero el dolor fue creciendo, endureciéndose, apoderándose de sus movimientos con una insistencia que no dejaba espacio para la terquedad. Un médico en una clínica de la colonia pidió estudios. Los estudios mostraron el problema, y el problema exigió tratamiento que costaba más de lo que Héctor tenía. Jimena se enteró de la gravedad de la situación una tarde en que su papá intentó levantarse de la silla y no pudo. Ella estaba a su lado, vio la expresión que hizo, no de dolor, sino de vergüenza, y algo dentro de ella se cerró y se abrió al mismo tiempo. Cerró el miedo. Abrió la determinación. Fue esa semana que empezó a buscar trabajo en Guadalajara. Agarró el camión en la madrugada, se quedó en casa de una prima lejana que vivía en una colonia popular y salió por la mañana con el currículum escrito a mano y la caja de herramientas de su papá. La prima lo encontró raro. A Jimena no le importó. Los talleres Esparza eran conocidos en la ciudad. Don Sergio Esparza había construido el negocio a lo largo de 30 años, empezando con una cochera de 2 carros y llegando a un galpón con capacidad para 12 máquinas simultáneas. Él tenía orgullo de eso, un orgullo que a veces rozaba la arrogancia, pero que también era genuino porque cada centímetro de ese lugar se había ganado con esfuerzo real. Sergio no tenía hijos. El taller era lo que tenía. El encargado del taller se llamaba Faustino, un hombre de 50 y tantos años, manos anchas y gruesas de tanto trabajo, voz que salía más alta de lo necesario en cualquier situación. Faustino había llegado a los talleres Esparza hace 22 años como mecánico común y había subido de puesto no por ser el más hábil, sino por ser el más constante. Era del tipo de persona que el dueño respetaba por la lealtad, no por el talento. Y Faustino lo sabía, lo que creaba en él una inseguridad permanente disfrazada de autoridad. El mecánico más antiguo en cuanto a habilidad reconocida era don Efraín Velázquez. 58 años, canas en las sienes, barriga prominente que llamaba señal de experiencia. Efraín llevaba 16 años en los talleres Esparza y consideraba ese lugar como una extensión de sí mismo. Sabía todo lo que pasaba en el galpón, opinaba sobre todo y sobre todos, y tenía una habilidad particular para hacer que los más novatos se sintieran pequeños sin necesidad de gritar. Era sutil en ese arte. Una frase aquí, una sonrisa torcida allá, un silencio en el momento justo. Efraín había intentado, durante 3 días seguidos, identificar la falla de la máquina amarilla y había fracasado. Eso lo dejaba en un estado de irritación que apenas disimulaba, y estaba Mateo Ortiz, 24 años, el más joven del equipo, que llevaba en el taller un poco más de un año. Mateo era callado, observador, y tenía la costumbre de prestar atención a las cosas antes de opinar, un comportamiento que Efraín interpretaba como falta de personalidad y que Faustino ignoraba como irrelevancia. Pero Mateo era más inteligente de lo que ambos percibían y tenía una capacidad de lectura de situaciones que le servía bien en ese ambiente. Cuando Jimena entró por el portón, Mateo fue uno de los pocos que no se rió.
Estaba apoyado en una mesa lateral, ajustando una manguera, y la miró entrar con la caja de herramientas sin hacer ningún comentario. Observó a Faustino acercarse, escuchó la pregunta que el encargado hizo en voz alta lo suficiente como para convertirlo en espectáculo. «¿Estás perdida, señorita?», dijo Faustino con ese tono que no era pregunta, era advertencia. Las risas que vinieron fueron inmediatas. Jimena miró a Faustino por exactamente 2 segundos. Luego miró a la máquina amarilla detenida en el centro del galpón y caminó hacia ella. El silencio que se formó cuando abrió la tapa del motor y metió las manos dentro fue de un tipo diferente al de las risas. Era el silencio de quien no sabe lo que va a pasar. Querido oyente, si te está gustando la historia, aprovecha para dejar el like y sobre todo suscribirte al canal. Eso ayuda mucho a los que estamos empezando. Ahora continuando. Jimena trabajó sin hablar, sin mirar a los lados. Sus dedos se movieron por el interior del motor con una familiaridad que nadie en ese galpón había visto antes en alguien tan joven. Fue por partes. Primero escuchó, con la oreja inclinada sobre el compartimento, como quien oye una conversación baja. Luego tocó. Luego olió el aire que salía de una válvula específica. Luego pidió, sin levantar la vista, una llave de 16. Silencio. «¿Alguien me pasa una llave de 16?» repitió, aún sin mirar. Mateo tomó la llave de la mesa y se la llevó. Nadie más se movió. Efraín observaba desde lejos, brazos cruzados, expresión que intentaba transmitir indiferencia, pero que, de cerca, mostraba otra cosa. Atención. Él estaba prestando atención. En menos de 50 minutos, Jimena identificó el problema. Un conjunto de válvulas hidráulicas con desgaste acelerado por falta de alineación. Algo que solo podía notarse cuando se conocía, específicamente, cómo se comportaba ese modelo de motor bajo presión prolongada. Era un conocimiento que no estaba en ningún manual del taller. Era el tipo de cosas que se aprende equivocándose, intentando, desarmando y rearmando cientos de veces. Cambió las válvulas con piezas que había traído en su propia caja, lo que causó aún más asombro, porque significaba que había llegado sabiendo, al menos en parte, lo que podría estar mal. No era suerte, era preparación. Cuando la máquina amarilla volvió a funcionar, el sonido del motor llenó el galpón como un trueno. Los hombres de overol gris se quedaron quietos. Nadie dijo nada por casi 1 minuto entero. Faustino fue el primero en moverse. Caminó hasta la máquina, la rodeó una vez, miró a Jimena con una expresión que no era exactamente de admiración. Era de alguien que aún no sabe cómo reaccionar a una situación que rompió el guión de lo que esperaba. «¿Dónde aprendiste eso?», preguntó. «Con mi papá», respondió ella. «Y sola». Sergio Esparza había observado todo desde una ventana vidriada que daba al galpón. Bajó la escalera lentamente, como quien no quiere parecer que tiene prisa, y fue hasta donde Jimena estaba cerrando la tapa del motor. «Ven conmigo», dijo. La oficina de Sergio era pequeña y apretada, con trofeos de competencias de mecánica en los estantes y fotos antiguas en las paredes. Se sentó detrás del escritorio y la miró durante unos segundos antes de hablar. «¿Tienes alguna referencia? ¿Alguien que pueda confirmar tu trabajo?» «No tengo referencia formal», dijo ella, «pero acabas de ver lo que hago». «Aquí no funciona así. Necesito documentación, experiencia comprobada, historial». «Don Sergio», lo interrumpió ella con respeto, pero con firmeza. «La máquina llevaba 3 días parada. Tus mejores mecánicos no pudieron arreglarla. Yo la arreglé en menos de 1 hora con las piezas que traje en mi caja. Si eso no es suficiente como referencia, no sé qué lo sería». Sergio se quedó en silencio. Miró por la ventana que daba al taller, donde los mecánicos seguían mirando la máquina que había vuelto a funcionar. «Puesto temporal», dijo por fin. 3 meses. Sueldo por debajo del estándar del puesto, sin garantía de continuidad. Jimena no parpadeó. «Acepto». Lo que no le dijo a Sergio en aquella sala era lo mucho que necesitaba ese empleo. No era cuestión de ambición, era cuestión de supervivencia, la de ella
y la de su papá. El tratamiento de la columna de Héctor había comenzado, y el costo era alto. Ella había pedido un préstamo pequeño con la prima que la estaba hospedando, pero eso no duraría ni 2 meses. Necesitaba un sueldo. Necesitaba empezar. Cuando salió de la sala de Sergio y volvió al taller para buscar su caja de herramientas, los mecánicos seguían ahí. Efraín se había apartado hacia una banca al fondo y fingía estar arreglando algo. Mateo estaba en el mismo lugar de antes, pero ahora la miraba con una expresión diferente de la que tenía al inicio de la mañana. «Empiezas mañana», dijo Faustino sin mirarla. «Empiezo hoy», respondió ella. «Todavía quedan 3 horas de turno». Faustino abrió la boca y la cerró. No dijo nada más. Los primeros días fueron más pesados de lo que ella había anticipado. No por el trabajo en sí. El trabajo era lo que conocía, lo que sabía hacer, lo que la calmaba de una manera que nada más lograba. Lo difícil eran las capas invisibles que existían en ese taller y que necesitaba aprender a navegar sin mapa. Efraín Velázquez era el centro de un sistema de poder no oficial que funcionaba desde hace años en ese taller. No era el encargado, no tenía el cargo, pero tenía la influencia. Los mecánicos más jóvenes lo veían como referencia, pedían su opinión antes de tomar cualquier decisión importante, y él cultivaba eso con cuidado. Era un liderazgo construido sobre autoridad moral. La idea de que él lo había visto todo, que nadie allí podría enseñarle nada, que cualquier novedad era menor que la experiencia que cargaba. La llegada de Jimena había rajado esa estructura de una manera que Efraín no podía ignorar. Ella había hecho en menos de 1 hora lo que él no pudo en 3 días, y lo había hecho frente a todos. Eso era insoportable para él, no por simple ego, era más profundo que eso. El taller era el único lugar donde Efraín se sentía verdaderamente competente, verdaderamente respetado. Fuera de allí, en casa, con la esposa que lo miraba con un cansancio acumulado de décadas, con los hijos que se habían mudado a otras ciudades y llamaban raramente, él era solo un hombre que envejecía. Adentro, él era alguien, y una joven de 27 años con un overol azul había llegado y amenazado eso sin siquiera intentarlo. El sabotaje comenzó en la 2ª semana. Jimena solo se dio cuenta porque prestaba atención a los detalles con una precisión casi obsesiva, hábito cultivado desde niña por su papá, que siempre decía que un motor no miente, pero que un mecánico descuidado puede no oír lo que está diciendo. Notó cuando una llave inglesa desapareció del lugar donde la había dejado y reapareció en una banca del otro lado del taller. Podría haber sido descuido, pero al día siguiente, un tornillo específico que ella había separado para un trabajo desapareció por completo y solo se encontró 2 días después, en el fondo de una caja que no era la suya. Ella no dijo nada. Se quedó observando, catalogando mentalmente cada episodio, cada detalle fuera de lugar, cada momento en que algo estaba donde no debía estar. Y fue percibiendo un patrón. Los sabotajes ocurrían siempre que Efraín había pasado cerca de su banco de trabajo. Nunca había testigos directos. Nunca era algo lo suficientemente grande como para causar un daño inmediato. Era siempre pequeño, irritante, del tipo que hace que uno cuestione su propia memoria antes de cuestionar al otro. Era inteligente, tuvo que admitirlo. Efraín era inteligente en ese arte. Mateo se dio cuenta antes de que ella fuera hacia él. Una tarde en que estaban los dos solos en un rincón del galpón, él se acercó mientras ella organizaba el banco y dijo, bajito, sin mirarla directamente, «No estás olvidando esas cosas, quiero que lo sepas». Ella se detuvo en lo que estaba haciendo. Lo miró. «Lo sé», dijo ella igual de baja. «Pero no hagas nada todavía». No iba a hacer nada todavía. Mateo asintió. Había algo en ese intercambio que no necesitó más palabras. Ambos entendieron que se habían convertido en aliados, no por afinidad de personalidad, no por amistad inmediata, sino por una lectura compartida de la situación que los ponía del mismo lado. Con el paso de los días, Jimena fue conociendo más sobre Mateo. Él había llegado a Talleres Esparza después de intentar sin éxito
un puesto en lugares más grandes de Guadalajara. No era por falta de habilidad. Mateo era un buen mecánico, con una lógica de razonamiento limpia y ordenada. El problema era que no sabía vender lo que sabía hacer. Era tímido de una manera que parecía incompetencia para quien no prestaba atención. Efraín se había dado cuenta de eso temprano y trató a Mateo como apoyo, no como colega. Alguien para buscar piezas, sostener herramienta, hacer el trabajo menor mientras el más antiguo se quedaba con el crédito del resultado. Jimena empezó a notar eso también, e hizo lo opuesto. Siempre que Mateo hacía algo bien hecho frente a ella, lo comentaba en voz normal, sin exagerar, de un modo que los demás pudieran oír. No era estrategia calculada, era lo que consideraba justo, pero el efecto fue gradual. Mateo fue ganando un espacio de reconocimiento que antes no tenía, y la relación entre ambos se volvió más fácil, más cómoda, basada en un respeto mutuo que ninguno de los dos había pedido, pero que había aparecido de forma natural. El cliente de la máquina amarilla se llamaba Arturo Villalobos. Era dueño de una constructora local, un hombre de unos 50 años que había construido el negocio con esfuerzo propio y que tenía la costumbre de resolver personalmente cualquier problema que surgiera. No porque desconfiara de los demás, sino porque había aprendido, a costa de algunos errores caros, que nadie cuida lo que es tuyo con el mismo cuidado que el dueño. Cuando supo que la máquina había vuelto a funcionar después de 3 días parada, Arturo fue personalmente al taller, no para recoger el equipo que su encargado haría, sino para saber qué había pasado. Don Sergio lo recibió con la cordialidad habitual, explicó que el problema se había resuelto y atribuyó el crédito vagamente al equipo. ¿Cuál de los mecánicos lo resolvió?, preguntó Arturo directamente. Don Sergio dudó un segundo de más. Fue un trabajo en conjunto, dijo él. Arturo miró el galpón a través de la ventana de vidrio. Vio a los mecánicos con overol gris. Vio al fondo un overol azul inclinado sobre otra máquina. ¿Esa de allá?, señaló. Don Sergio no respondió de inmediato, y el silencio fue respuesta suficiente para Arturo. Él envió un mensaje al número del taller esa misma tarde, felicitando por el servicio y preguntando por el nombre de la mecánica responsable. El mensaje quedó en el celular de don Sergio por 2 días sin respuesta. Fue Mateo quien le avisó a Jimena sobre eso. Él había visto el mensaje por accidente, cuando tomó el celular de Sergio para pasar un recado y la pantalla se encendió con la notificación aún abierta. El cliente preguntó su nombre y don Sergio no respondió. Le dijo Mateo durante el descanso del almuerzo. Jimena se quedó callada por un momento. Aquello dolió de una manera específica. No de enojo, sino de reconocimiento. Era el tipo de cosa que ella había esperado que no pasara, aunque supiera en el fondo que probablemente pasaría. El trabajo siendo invisible, el crédito siendo retenido, la lógica que decía que el resultado no bastaba si la persona equivocada lo había producido. «Está bien», dijo ella. «No está bien. Lo sé. Pero por ahora está bien». Mateo la miró con una expresión que mezclaba frustración y respeto. No insistió. Lo que Jimena no sabía todavía era que Arturo Villalobos no era del tipo que dejaba preguntas sin respuesta. Hizo otro intento de contacto, esta vez pidiendo a su encargado que fuera personalmente al taller a buscar la información. El encargado regresó con el nombre de ella. Había sido el propio Faustino quien informó, esta vez sin el filtro de Sergio, porque Faustino, a diferencia de Efraín, no tenía razón personal para borrar el mérito de Jimena. Simplemente no lo había destacado por costumbre. Arturo anotó el nombre, lo guardó para sí, y siguió enviando servicios a los talleres Esparza con una frecuencia que había aumentado desde que la máquina volvió a funcionar. 3 semanas después de que Jimena empezara en el taller, Faustino convocó una reunión de equipo inusual. Sergio había tomado una decisión. Estaba planeando abrir una sucursal en la parte nueva de la ciudad, un galpón más grande, enfocado en equipos pesados de construcción.
y necesitaba a alguien para liderar técnicamente esa operación. La reunión fue breve y directa. Faustino anunció que habría un proceso de selección interno, con una prueba técnica supervisada, y que cualquier miembro del equipo con más de un mes en el taller podía postularse. El efecto en el equipo fue inmediato. Efraín fue el primero en levantar la mano, no literalmente, sino de una manera que todos entendieron. Empezó a circular por el galpón con más presencia, a hablar más alto, a resolver cualquier servicio que surgiera de forma más demostrativa, como si estuviera en audición constante. Había 16 años de lealtad a Sergio en ese gesto. También había miedo. Jimena escuchó el anuncio sin cambiar la expresión. Por dentro, sintió algo que no sabía nombrar bien. No era ambición en el sentido que la palabra suele tener. Era más parecido al reconocimiento de que esa oportunidad existía y de que ella tenía condiciones para intentarlo. Y había algo más. El sueldo de una supervisora técnica sería el doble de lo que ella ganaba. Con eso, podría pagar el tratamiento de su papá sin préstamo, sin privación, sin la sensación constante de que estaba caminando en una cuerda que podía romperse en cualquier momento. Ella levantó la mano cuando Faustino preguntó quién tenía interés. El silencio que siguió fue diferente al silencio del primer día. Era más tenso. Efraín la miró con una expresión que tardó un segundo en transformarse. Primero fue sorpresa, luego fue algo que ella solo podría describir como desprecio mezclado con preocupación. «Tienes menos de un mes en el taller», dijo él. «Tengo exactamente un mes y 2 días», respondió ella sin elevar la voz. Faustino carraspeó. Miró el papel que tenía en la mano. «Los criterios son claros. Un mes completo. Ella califica». Efraín se quedó callado, pero la manera en que se quedó callado dijo más que cualquier palabra. Los días que siguieron al anuncio de la selección fueron los más pesados que Jimena había vivido desde que llegó al taller. El sabotaje de Efraín cambió de tono. Antes era pequeño, irritante, enfocado en hacerla cuestionar su propia organización. Ahora se volvió más calculado. Él comenzó a monopolizar las máquinas más complejas en los horarios en que la prueba práctica podía simularse, impidiendo que ella practicara en situaciones de presión. Le sugería a Faustino, de forma casual, que Jimena fuera designada para los servicios más simples, para no sobrecargar a quien todavía está aprendiendo el ritmo del taller. Faustino, sin percibir la maniobra, muchas veces acataba. Pero había otro frente que Efraín abrió y que Jimena no anticipó. Él comenzó a conversar con los otros mecánicos sobre ella, no de forma directa. Efraín nunca era directo cuando podía ser oblicuo. Era una observación aquí, una duda allá. Ella resolvió esa máquina, pero no sabemos en qué condiciones trajo esas piezas, ¿no? O, cualquiera con las piezas correctas en la mano ya tendría la mitad del camino hecho. Eran frases que solas no querían decir nada, pero que juntas iban creando una niebla de incertidumbre alrededor del trabajo de Jimena. Ella se enteró de esto por Mateo, que escuchaba las conversaciones y se las contaba durante los descansos. La información dolía de una manera diferente al sabotaje físico. Las piezas desapareciendo de la mesa podía ignorarlas. La idea de que su trabajo estaba siendo reducido a cualquiera con las piezas correctas calaba más hondo. Una noche, cuando ya estaba sola en un rincón del galpón, terminando un servicio que había quedado para el final de la jornada, Jimena paró lo que estaba haciendo por un momento. Se quedó mirando las manos, marcadas de grasa, callosas, con una cicatriz pequeña entre el índice y el pulgar derecho de cuando tenía 9 años, y resbaló con un desarmador en el taller de su papá. Héctor había cuidado la cortada con esa seriedad tranquila que era su sello, y después dijo que cicatriz en mano de mecánico es documento, que prueba que la persona no se alejó del trabajo de verdad. Ella pensó en su papá en ese momento, en la última llamada, 3 días antes, cuando su voz había salido un poco más débil de lo que a ella le hubiera gustado. El tratamiento iba bien, el médico había dicho, pero iba a tardar, y tardar costaba. Jimena volvió al trabajo. La semana de la prueba práctica llegó con una tensión que todos en el galpón sentían, pero pocos verbalizaban. Faustino había estructurado el proceso de forma que cada candidato
Trabajaría en una máquina con falla conocida por él y sería evaluado por la velocidad y precisión del diagnóstico y la solución. Había un criterio adicional que él no había anunciado, pero que todos intuían: la forma en que el candidato se comportaba bajo presión y frente a los demás. En la mañana de la prueba, Jimena llegó temprano, antes que cualquier otro mecánico. Preparó su mesa con cuidado, verificó cada herramienta, organizó las piezas que había llevado consigo en la caja original. Tenía la costumbre de llegar temprano, hábito de su papá, que decía que quien llega corriendo ya empieza mal. Efraín llegó enseguida. La vio ya posicionada y pasó por su lado sin saludarla, que era lo normal. Pero Jimena notó que él se demoró un segundo más de lo necesario cerca de su mesa antes de seguir a su propia posición. No miró las herramientas, no tocó nada. Solo se quedó ese segundo de más. La señal de que algo andaba mal llegó antes incluso de que ella tocara la máquina. Era sutil, el tipo de cosa que solo alguien con ese nivel de atención percibiría. El equipo designado para ella era de la misma familia de la máquina amarilla que había resuelto el primer día, pero había algo en el ajuste de un componente externo que no estaba bien. Un tornillo girado de más. Una pieza que estaba en su lugar, pero no era su lugar natural, como si hubiera sido removida y recolocada por alguien que conocía la máquina, pero no esa máquina específicamente. Jimena se quedó mirando aquello por algunos segundos. Faustino estaba al fondo, observando con un cronómetro en la mano. Efraín estaba en su propia máquina, aparentemente concentrado. Los otros mecánicos que se habían postulado estaban cada uno en su puesto. Ella entendió lo que había pasado, y comprendió también que si se quejaba ahora sin pruebas parecería excusa. Parecería exactamente lo que Efraín quería que pareciera, alguien que, ante la presión, buscaba motivos para no empezar. Entonces empezó. Adaptó todo el enfoque en tiempo real. Identificó la alteración por el detalle del ajuste incorrecto y trabajó alrededor de ella como quien navega por un camino con una piedra en medio, sin ignorar la piedra, pero sin detenerse por ella. Usó la alteración como dato adicional, como información sobre el estado general de la máquina, incorporándola al diagnóstico en lugar de tratarla como obstáculo. El resultado fue técnicamente más preciso de lo esperado. Cuando terminó, Faustino se quedó mirando el cronómetro unos segundos antes de anotar algo. El ingeniero que había sido llamado para observar el proceso, un hombre que Jimena aún no conocía, que había estado sentado en una silla de lado desde el principio, se levantó y fue a ver más de cerca lo que ella había hecho. El ingeniero se llamaba Arturo Villalobos. Era de confianza de un inversionista que había mostrado interés en comprar parte de Talleres Esparza para expandir el negocio. Arturo tenía 40 y tantos años, ojos atentos y la costumbre de anotar todo en un cuaderno pequeño que llevaba en el bolsillo del mandil. Jimena no sabía aún quién era ni por qué estaba allí. Lo supo después, por lo que Mateo había escuchado en una conversación entre don Sergio y Faustino. Arturo se quedó en silencio un rato observando su trabajo. Luego abrió el cuadernito y tomó notas durante casi 3 minutos, sin decir nada. Efraín observaba todo esto desde lejos, con una expresión que intentaba ser de indiferencia, pero que se deslizaba hacia otra cosa cada vez que el ingeniero anotaba. Querido oyente, si te está gustando la historia, aprovecha para dejar tu like y, sobre todo, suscríbete al canal. Eso ayuda mucho a los que estamos empezando. Ahora continuando. La prueba de Efraín ocurrió a continuación. Fue competente. Tenía 16 años de práctica y competencia le sobraba. Pero había algo en sus movimientos que Jimena observó mientras esperaba al fondo. Estaba nervioso. Por primera vez en mucho tiempo, Efraín Velázquez estaba genuinamente nervioso dentro de aquel taller. Y el nerviosismo lo hacía más deliberado, más calculado, menos fluido. Le faltaba exactamente lo que a ella le sobraba: la certeza tranquila de quien hace aquello porque le gusta, no porque necesita demostrar algo. Arturo también observó la prueba de Efraín. Tomó notas más cortas, menos líneas en el cuadernito.
Al final del día, cuando los candidatos se retiraron y don Sergio se quedó en el cuarto con Faustino y Arturo, la conversación que ocurrió allí dentro fue la que cambiaría el rumbo de todo. Aunque ninguno de los tres supiera aún que una de las paredes de la oficina transmitía sonido al pasillo de forma sorprendentemente clara cuando la puerta estaba entreabierta. Mateo estaba pasando por el pasillo cuando escuchó la voz de Arturo decir: «La muchacha tiene un activo técnico poco común. Si la negociación avanza, el acuerdo debe incluir su retención, específica y por escrito». Mateo se detuvo. Escuchó un fragmento más. Luego se fue despacio, sin hacer ruido, con esa información guardada. Esa misma noche, mientras caminaba hacia la parada del camión bajo un cielo que amenazaba lluvia, el celular de Jimena vibró. Era un número que no conocía. Contestó. La voz del otro lado era la de su papá. Jimena. Solo la forma en que dijo el nombre fue suficiente. Ella se detuvo en medio de la banqueta. «¿Qué pasó, papá?» «El médico vino hoy. Dijo que hay un procedimiento que va a ayudar más rápido, pero que hay que hacerlo pronto si no la ventana se cierra». Una pausa. «Cuesta más de lo que tenemos». Ella cerró los ojos por un segundo. El viento comenzó a soplar más fuerte. «¿Cuánto?» Él dijo la cantidad. Ella hizo cuentas mentalmente. El sueldo actual, el préstamo de la prima, lo que tenía ahorrado no alcanzaba, ni cerca. «Está bien», dijo ella. «Yo lo resuelvo». «Jimena, papá, yo lo resuelvo». Después de colgar, se quedó parada más tiempo del necesario. La lluvia comenzó a caer fina. No se movió. Se quedó ahí en la banqueta mojándose, mientras las cuentas que no cerraban daban vueltas en su cabeza. No con desesperación, sino con esa frialdad analítica que desarrollaba ante los problemas difíciles, como frente a un motor que se resistía al diagnóstico. Había una respuesta. Siempre había una respuesta. Necesitaba encontrarla. La respuesta apareció 2 días después de una forma que no anticipó. Arturo Villalobos fue personalmente al taller a buscar una máquina que había dejado para un servicio de rutina. Esta vez, a diferencia de la otra visita, no lo recibió solo don Sergio. Faustino lo acompañó por el galpón, y en el trayecto Arturo vio a Jimena trabajando en una bancada lateral. Se detuvo. «¿Esa es ella?», le preguntó a Faustino en voz baja. Faustino confirmó con un movimiento de cabeza. Arturo caminó hasta ella. Jimena levantó la mirada cuando sintió la presencia detenida a su lado. «Jimena, ¿verdad?», dijo él. «Sí». «Arturo Villalobos, mi máquina estuvo parada 3 días y la resolviste en menos de 1 hora». Ella se secó la mano en el overol y lo saludó. «Quería agradecerte en persona», dijo él. «Esa parada me costó mucho, y lo que hiciste me ahorró más de lo que me habría costado si hubiera durado unos días más». Jimena no supo bien qué responder a eso. No era el tipo de conversación que solía tener. «Solo hice mi trabajo», dijo ella. «Tu trabajo estuvo bien hecho». Arturo la miró por un momento. «¿Tienes planes de quedarte aquí?». «Depende de lo que pase en los próximos días», respondió. Él asintió, como si esa respuesta hubiera tenido sentido para él de una forma específica. «Si necesitas una referencia en algún momento, puedes usar mi nombre». Ella lo miró con una expresión que intentaba no mostrar lo mucho que eso significaba. «Gracias». Arturo se fue. Jimena volvió al trabajo, pero por dentro algo había cambiado ligeramente, como cuando se aprieta el tornillo correcto y una pieza que temblaba deja de vibrar. El resultado de la selección fue anunciado por don Sergio en una reunión al final de la semana. Estaba al frente del galpón, con los mecánicos reunidos en semicírculo, Faustino a su lado y Javier Navarro sentado en una silla un poco apartada, el cuadernito en el bolsillo. Don Efraín estaba al fondo, con los brazos cruzados y una tensión que apenas podía ocultar. En las últimas horas había hecho lo que siempre hacía cuando sentía que el suelo se movía. Habló con quienes quería influenciar. Había pasado la mañana circulando por el taller, soltando frases estratégicas, reforzando su historia de 16 años de lealtad, de conocimiento acumulado, de servicios prestados que habían salvado el negocio en momentos difíciles. No se equivocaba en nada de eso, eran hechos,
pero había algo en los ojos de los otros mecánicos que ya no sabía leer bien, y eso lo incomodaba. Don Sergio empezó a hablar despacio, con ese estilo de quien elige las palabras no por elegancia, sino por miedo a decir lo incorrecto. Esta selección no fue fácil. Tenemos gente buena aquí, y no es poca cosa lo que cualquier candidato demostró. Miró a don Efraín por un instante. 16 años de trabajo pesado tienen un valor que no aparece en ninguna prueba. Don Efraín aflojó ligeramente el cruce de brazos. Había ahí una apertura que no esperaba. Pero, continuó don Sergio, y esa única palabra cerró lo que había abierto, lo que necesitamos para la sucursal nueva es a alguien que no solo resuelve lo que aparece, sino que ve lo que aún no ha aparecido. Y yo lo vi, y Javier también lo vio. Silencio. Jimena, dijo don Sergio mirándola, la vacante de liderazgo técnico de la sucursal es tuya. El silencio que siguió fue diferente de todos los silencios que ese taller había conocido. No era de asombro, esta vez. Era de algo que tardó en asentarse. Aceptación, tal vez. O el sonido de una estructura vieja rechinando al reajustarse. Jimena no sonrió, no celebró. Apenas asintió una vez, con esa contención que la había caracterizado desde el primer día, y dijo: «Gracias, no voy a defraudar». Efraín salió del galpón antes de que Sergio terminara de hablar. Nadie fue tras él. Lo que ocurrió en los días siguientes fue inesperado, y vino de Efraín. Sergio lo llamó para una conversación privada 2 días después del anuncio. Faustino también estaba presente. La negociación con el inversor había avanzado y había condiciones sobre la mesa que necesitaban discutirse, entre ellas la modernización del equipo, la implementación de procesos más eficientes y, tácitamente, la salida de profesionales cuyo perfil no se ajustaba al nuevo formato. Efraín salió de esa reunión con una expresión que nadie le había visto antes. No era enojo, era algo más difícil de nombrar. El tipo de mirada que aparece cuando alguien se da cuenta, de repente, de que el suelo en el que estaba no era tan firme como parecía y que había pasado demasiado tiempo mirando a los lados sin notar que el propio lugar que ocupaba estaba cambiando. Se dirigió al banco de trabajo de Jimena. Ella estaba de espaldas, organizando herramientas. Cuando él se detuvo cerca, ella sintió su presencia y se volteó. Se quedaron mirándose por unos segundos. «Quiero que sepas una cosa», dijo Efraín con la voz un poco más baja de lo normal. «Lo que hice con las herramientas y las piezas, ya sé lo que fue», dijo ella. «Sé que lo sabes». Él hizo una pausa, se pasó la mano por el cabello. Nunca había hecho eso antes. En 16 años nunca lo hice. Jimena esperó. «Me asustaste», dijo él, y había en esas 2 palabras una honestidad que ella no esperaba. «Apareciste aquí e hiciste en 1 hora lo que yo no pude en 3 días, y no supe cómo manejarlo». Ella guardó silencio por un momento. «Sé que aquello no fue personal», dijo ella por fin. «No fue por mí. Fue por lo que yo representaba para ti». Efraín la miró con una expresión que ella no supo descifrar del todo. «Eres más madura de lo que pareces», dijo él. «Mi padre me enseñó muchas cosas», respondió ella. Efraín asintió una vez. No pidió disculpas de forma directa. No era el tipo de hombre que supiera hacer eso, pero el gesto de haberse acercado a ella ya era más de lo que Jimena había esperado. Ella extendió la mano. Él la estrechó. No eran amigos. Probablemente nunca lo serían. Pero algo se había resuelto entre los dos de una manera que, en el vocabulario de aquel galpón, era suficiente. 2 semanas después, Jimena recibió una noticia que casi le volteó el piso. Había regresado a Talleres Esparza después de un fin de semana en casa de su prima, donde había logrado dormir más horas de lo normal, cuando Faustino la llamó aparte con una expresión seria. «Don Sergio quiere hablar contigo». La oficina de Sergio estaba diferente de aquella primera vez. Más papeles sobre el escritorio, más cansancio en el rostro del dueño. Le indicó que se sentara y fue directo. «Faltaste 2 días sin aviso el mes pasado». Jimena sintió un nudo en el estómago. «Mi padre empeoró. Intenté avisar a Faustino, pero...». Faustino no recibió ningún aviso.
Sergio abrió una carpeta. Hay una amonestación formal aquí, y el contrato temporal tiene una cláusula que dice que 2 faltas sin justificación adecuada pueden resultar en terminación. Ella se quedó mirando el escritorio. Don Sergio, mi padre tiene un problema grave en la columna. Fui porque me necesitaba. Debí haber avisado con más anticipación y fue un error no haberlo hecho. Pero no hubo planeación. El empeoramiento fue inesperado. Deberías haber comunicado de todas formas. Inmediatamente. Sí, debí. Ella lo miró. ¿Y ahora? ¿Se va a terminar el contrato? Sergio guardó silencio por un tiempo que pareció más largo de lo que fue. Miró la amonestación en la carpeta. La miró a ella. No voy a terminar nada, dijo por fin. Pero quiero que esto no se repita. No se repetirá. Él cerró la carpeta. Había algo más que quería decir y que ella notó por la forma en que se quedó mirando el escritorio. ¿Cómo está tu padre?, preguntó él sin mirarla. Jimena no esperaba esa pregunta de Sergio. Necesita un procedimiento. Es caro. Sergio no respondió nada. Solo asintió e indicó con un gesto que la conversación había terminado. A la mañana siguiente, cuando ella llegó a la mesa de trabajo, había un sobre la superficie limpia. Adentro, un adelanto de sueldo que ella no había pedido. Sin nota, sin explicación. Ella se quedó mirándolo por un rato. Pensó en devolverlo. Pensó en preguntar. Luego guardó el sobre en el bolsillo. Fue al baño. Se quedó unos segundos con las manos apoyadas en el lavabo, respirando, y regresó al trabajo. Ese día, algo cambió en la forma en que veía a Sergio Esparza. Él no era sencillo. Nunca había sido sencillo. Era un hombre construido de contradicciones, capaz de ser orgulloso y generoso al mismo tiempo, de retener crédito con una mano y dar apoyo con la otra. Ella aún no sabía si lo respetaba, pero había aprendido a reconocer que él era más de lo que parecía a simple vista. La negociación con el inversionista entró en la fase final un miércoles por la mañana, cuando la tensión en el taller era tangible como la humedad antes de la lluvia. El inversionista, que se llamaba Rodolfo Zúñiga, no era del tipo que aparecía en cualquier lugar. Enviaba representantes, tomaba decisiones a distancia, firmaba documentos por intermediarios. Pero ese día apareció en persona, con traje oscuro y expresión evaluadora, acompañado de Javier Navarro y de un abogado con una carpeta llena de documentos. Sergio los recibió con la compostura de quien se había preparado para eso. Faustino se quedó al fondo del galpón como supervisión informal, un poco perdido en su propio papel. Los mecánicos trabajaban tratando de aparentar que no estaban prestando atención, lo que hacía el galpón más silencioso de lo normal, porque nadie golpea una herramienta cuando tiene la oreja levantada. La visita técnica era parte del acuerdo. Rodolfo quería ver el trabajo en tiempo real antes de firmar cualquier cosa. Sergio había organizado una serie de servicios para ejecutar ese día. Servicios reales, de clientes reales, pero seleccionados con cuidado para mostrar la capacidad del equipo. Fue entonces cuando la máquina de Arturo Villalobos, que había vuelto para un servicio de seguimiento rutinario, presentó una nueva falla. No era la misma de antes, era algo diferente. Un comportamiento eléctrico irregular que comenzó sin aviso, con la máquina haciendo un ruido bajo e intermitente que la mayoría de las personas no habría identificado como problema inmediato. Jimena estaba trabajando al otro lado del galpón cuando lo escuchó. Detuvo lo que estaba haciendo. Se quedó escuchando por unos segundos con esa concentración que parecía extraña para quien observaba. Ojos cerrados, cabeza ligeramente inclinada. Faustino aún no se había dado cuenta. Efraín lo había notado y caminaba hacia la máquina con una urgencia que la situación requería. Había un inversionista en el galpón, había un cliente importante, había una demostración en marcha. Él necesitaba ser quien resolviera, pero cuando Efraín llegó cerca de la máquina y comenzó a inspeccionar, algo salió mal. Bajo la presión del momento, bajo la mirada de Rodolfo Zúñiga y Javier Navarro, detenidos a pocos metros, tomó una decisión demasiado rápida. Apretó un componente que parecía flojo sin verificar primero el estado del sistema alrededor de ese componente.
El resultado fue un ruido más fuerte, un chorro de fluido hidráulico que manchó el piso y el costado de la máquina, y un silencio incómodo que invadió el galpón. Faustino miró a Sergio con una expresión que lo dijo todo sin decir nada. Fue en ese momento que Jimena cruzó el galpón. No corrió. Caminó con esa rapidez contenida, que no es carrera pero es urgencia. Llegó cerca de la máquina. Evaluó lo que había sucedido en unos segundos. Le pidió a Mateo una herramienta específica y un trapo limpio y comenzó a trabajar. Rodolfo Zúñiga se quedó quieto observando. Arturo Villalobos abrió el cuadernito. Jimena trabajó más de 2 horas en esa máquina. La falla original era un problema en el sistema de gestión de carga eléctrica, un defecto de fabricación que había estado dormido por meses y que ese día había decidido manifestarse. Ella no solo corrigió el problema, sino que identificó durante el proceso un desgaste secundario en un módulo de control que aún no había causado un síntoma visible, pero que en algunas semanas causaría una parada mucho mayor que esa. Cuando terminó, se quedó en silencio por un momento. Luego se giró hacia Arturo Villalobos, que había seguido cada movimiento de cerca. «Hay un desgaste aquí», dijo ella señalando el módulo secundario, «que no fue lo que causó el problema de hoy, pero que va a causar un problema más grande en breve. Recomiendo cambiarlo antes». Arturo anotó. Luego la miró por un momento. «¿Identificaste esto durante el servicio, sin diagnóstico previo?» «Es el tipo de cosa que aparece cuando estás dentro del equipo», respondió ella. «Si no estás prestando atención a más de lo que te trajo hasta ahí, pierdes». Arturo cerró el cuadernito. Se giró hacia Rodolfo Zúñiga y dijo algo demasiado bajo para que Jimena lo oyera. Rodolfo la miró. Asintió una vez. Y fue detrás de Sergio. La revelación que Jimena no esperaba llegó la semana siguiente, en un momento en que ella ya casi había olvidado que había algo pendiente de revelar. Fue Efraín quien fue hasta ella. Esta vez sin el peso de los encuentros anteriores. Había algo diferente en él, una ligereza extraña, que ella no sabía si era resignación o algo más cercano a la paz. «Necesito mostrarte algo», dijo. Trajo un documento antiguo doblado y amarillento por el tiempo. Era un registro de trabajo de un taller donde los dos habían coincidido años atrás. Jimena tenía unos 17 años y había estado solo 3 semanas haciendo pequeños trabajos antes de irse al curso técnico. Efraín había estado allí en ese período también. «Tiene tu nombre aquí», dijo, «y el mío. Trabajamos en el mismo lugar». Jimena miró el documento. Reconoció el nombre del taller, un lugar pequeño, sin mucho renombre, donde ella había pasado un tiempo demasiado breve para crear un recuerdo fuerte. Recordaba a Efraín vagamente, un hombre mayor que rara vez prestaba atención a quien estaba empezando. «Sí», dijo ella, «recuerdo ese lugar». «Sé que lo recuerdas». Efraín dobló el documento despacio. «Fui con don Sergio con esto. Dije que te había enseñado cosas allí». Ella se quedó quieta. «No era verdad», continuó él. «Estuviste 3 semanas. Probablemente ni siquiera te miré bien ni una vez». Dobló el documento una vez más. «Pero fui allí y lo dije igual». El silencio que siguió fue pesado. «¿Por qué me estás contando esto ahora?», preguntó ella. «Porque don Sergio no lo creyó», dijo Efraín. «Me pidió que mostrara técnicamente lo que te había enseñado. Y cuando lo intenté, quedó claro que lo que sabes va mucho más allá de cualquier cosa que haya pasado en esas 3 semanas. Mucho más allá de cualquier cosa que yo pueda enseñar». Ella continuó en silencio. «Quería quitarte tu lugar», dijo él despacio, como quien está acostumbrado a no hablar de esa forma. «No por enojo contigo, por miedo de lo que representas para mí. Por primera vez en mucho tiempo, me vi como alguien que puede quedarse atrás, y no supe cómo lidiar con eso». Jimena lo miró. Miró su rostro envejecido, sus manos marcadas por décadas de trabajo, sus hombros que cargaban más de lo que un hombre debiera cargar solo. «Don Efraín», dijo ella con cuidado, «lo que yo sé no borra lo que usted sabe. Son cosas diferentes. Usted tiene experiencia que yo no tengo. Usted ha resuelto cosas que yo nunca vi. Eso no desaparece porque yo llegué aquí».
Él se quedó en silencio por un momento. Sergio me llamó hoy. Efraín miró al suelo. Dijo que me quedo en el taller principal, que mi lugar aquí tiene valor. Una pausa. Que vas a abrir la sucursal nueva. Lo sé. Te lo mereces, dijo él, con una dificultad visible. No quiero que pienses que no lo sé. Ella extendió la mano por segunda vez. Él se la estrechó por segunda vez, pero esta vez había algo diferente en el apretón. Más peso, más honestidad, más de eso que la vida pide cuando uno tiene el valor de mirarla de frente. El contrato se firmó una mañana de sol, en la oficina de Sergio, que parecía más pequeña con toda la gente adentro. Sergio, Rodolfo Zúñiga, Javier Navarro, el abogado, Faustino apoyado en la pared como testigo informal. Jimena firmó su propio contrato aparte unos minutos después, en la misma mesa, con la pluma que Sergio le pasó sin ceremonia. Contrato formal, sueldo acorde al puesto, coordinación técnica de la sucursal nueva. Era lo que se había dicho. Ahora estaba en papel. Cuando salió de la oficina con la copia del contrato en la mano, Mateo estaba afuera. No había sido invitado a estar allí, pero estaba. Como siempre estaba, presente en los márgenes, atento, en la posición correcta. «Felicidades», dijo él. Ella lo miró. «Fuiste el único que no se rió», dijo ella. «El primer día». Mateo pensó un momento. «Tampoco era gracioso», respondió él, con ese humor seco que aparecía raramente. Ella casi sonrió. Era lo más cerca de sonreír que había estado en semanas. «Ya hablé con don Sergio sobre el equipo de la sucursal», dijo ella. «Tu nombre fue el primero que di». Mateo se quedó en silencio un momento. Luego asintió una vez, despacio, igual que ella había asentido cuando Sergio anunció la vacante. «No te voy a defraudar», dijo él, usando las mismas palabras que ella había usado. «Lo sé», respondió ella. Esa tarde, después de que terminó la jornada y el taller se fue quedando más callado, Jimena tomó el camión para visitar a su papá. Héctor estaba sentado en una silla de ruedas improvisada en el cuarto pequeño, la columna aún limitando los movimientos, pero el rostro más descansado que la última vez que ella había ido. El procedimiento se había agendado con el anticipo que Sergio había dejado en la mesa de trabajo, completado con lo que ella había ahorrado en las últimas semanas. No había sobrado mucho, pero había alcanzado. Ella se sentó en la silla junto a él. Por unos minutos los dos se quedaron en silencio. El tipo de silencio que ocurre entre personas que se conocen de una manera que no necesita palabras para mantenerse. «¿Cómo fue?», preguntó él por fin. Ella contó todo, desde las risas del primer día hasta la firma del contrato esa mañana. Contó sobre la máquina amarilla, sobre Efraín, sobre Mateo, sobre Sergio y el sobre sin nota, sobre Arturo Villalobos, que había ofrecido su nombre como referencia, sobre Javier Navarro y su libretita de apuntes. Contó sobre los días en que las herramientas desaparecían de la mesa de trabajo y ella se quedaba callada, catalogando mentalmente cada episodio. Contó sobre la prueba adulterada y sobre cómo había trabajado alrededor de la adulteración sin quejarse. Contó sobre la conversación que Efraín había tenido con ella, la segunda, la honesta. Héctor la escuchó en silencio todo el tiempo. Los ojos se le fueron humedeciendo en algún momento de la historia, pero no los secó. Los dejó estar, como quien decide que ciertas emociones tienen derecho a aparecer. Cuando ella terminó, él se quedó callado unos segundos. «¿Sabes por qué te llevaba al taller desde chiquita?», preguntó él. «¿Porque no tenías con quién dejarme?», respondió ella con un humor ligerísimo que era marca de los dos. «No», dijo él, «porque desde el principio vi que tenías el don, no solo para los motores, para entender cómo funcionan las cosas, las máquinas, las personas, las situaciones». Él la miró. «Tu mamá tenía eso, esa manera de ver lo que está escondido». Jimena bajó la vista un momento. «Nunca hablabas mucho de ella», dijo. «Lo sé. Era difícil». Él respiró. «Pero ella estaría orgullosa, no del puesto. Tal como llegaste allí,
Ella no respondió. No hizo falta. Se quedaron un rato más sentados ahí en el cuarto pequeño, con el ruido de la calle entrando por la ventana entreabierta. El sol de la tarde daba de lado, calentando el piso y creando una luz que por unos minutos hacía que todo pareciera menos urgente. Cuando se fue, ya casi estaba oscuro. Bajó la calle despacio, con la copia del contrato todavía en la bolsa, y sintió una ligereza que no reconoció de inmediato, porque hacía demasiado tiempo que no sentía eso. Era algo cercano a estar en el lugar correcto. No porque el camino hubiera terminado. Quedaba mucho más por delante, mucho más por resolver, mucho más por demostrar, sino porque ese tramo se había recorrido, y recorrido con los pies en la tierra. Querido oyente, si estás disfrutando la historia, aprovecha para dejar tu like y sobre todo suscríbete al canal. Eso ayuda mucho a los que estamos empezando, ahora continuando. Los días que siguieron a la firma del contrato trajeron un tipo de desafío diferente a todo lo que Jimena había enfrentado hasta entonces. Mientras la obra de la sucursal estaba en marcha, paredes siendo pintadas, bancas siendo instaladas, equipos siendo colocados, la llamaron a participar en las decisiones de la estructura técnica del lugar. No era solo sobre dónde poner cada herramienta, era sobre cómo se organizaría el trabajo, qué tipo de servicios se priorizarían, cómo se capacitaría al equipo para funcionar bajo el estándar que ella había establecido como necesario. Rodolfo Zúñiga envió a Javier Navarro para supervisar la fase de implementación. Javier era eficiente y objetivo. No creaba problemas donde no los había, no dejaba pasar problemas donde los había. Jimena fue aprendiendo a trabajar con él de una forma que tenía más de colaboración que de supervisión, porque Javier había dejado claro desde el inicio que el conocimiento técnico era de ella y que su papel era garantizar que la estructura alrededor de ese conocimiento funcionara. Sin embargo, hubo una tensión que apareció inesperadamente. Faustino, que había sido encargado del taller principal por décadas, fue informado por Sergio de que la sucursal tendría su propia estructura de gestión, lo que en la práctica significaba que Jimena no le reportaría a él, que ella tendría autonomía, que la jerarquía que había funcionado hasta entonces no se aplicaría de la misma forma en el nuevo espacio. Faustino fue con Sergio con una queja que intentó disfrazar de preocupación técnica, pero que en el fondo era otra cosa. Si no le reporta al encargado, ¿cómo mantenemos el estándar?, argumentó. El estándar será de ella, dijo Sergio, con una sencillez que cerró la conversación. Faustino salió del cuarto con una expresión que Jimena reconocía. Era la de alguien que ya no sabe exactamente cuál es su lugar y lo está descubriendo de una forma que duele. Ella no tenía nada en su contra. Faustino nunca había sido su aliado, pero tampoco había sido su enemigo de forma activa. Era simplemente un hombre que se había acomodado en un papel que ahora se hacía más pequeño a medida que las cosas a su alrededor crecían. Ella fue a verlo una tarde. «Faustino», le dijo, «necesito a alguien que conozca la operación de los Esparza al dedillo para ayudarme a armar los procesos de la sucursal. Tú eres quien más conoce este negocio aquí». Él la miró con desconfianza. «¿Qué tipo de ayuda?» «Los proveedores, los clientes antiguos, los contratos de mantenimiento que tiene el taller. Yo puedo aprender desde cero, pero va a tardar más y don Sergio quiere que la sucursal abra en 2 meses. Con tu ayuda llegamos más rápido». Faustino se quedó callado un momento. «¿Me estás pidiendo ayuda?», dijo como probando la idea. «Sí, porque tú tienes lo que yo no tengo en esa parte». No era estrategia, era verdad. Faustino conocía la operación administrativa de Talleres Esparza de una forma que a Jimena le tomaría meses aprender, y ella necesitaba ese conocimiento. Había algo elegante en reconocer eso, y Faustino era lo suficientemente inteligente como para sentir que el reconocimiento era genuino. «Está bien», dijo por fin, «podemos sentarnos esta semana». Y se sentaron, y fue útil. Faustino, fuera del contexto de autoridad que había perdido, era un hombre diferente, más relajado, más directo, más interesante de lo que ella había percibido antes.
Había trabajado con Sergio desde el principio. Vio crecer ese negocio. Cargaba historias de situaciones difíciles que se habían resuelto de formas creativas. Jimena escuchaba con atención real, haciendo preguntas que mostraban que estaba absorbiendo y no solo siendo educada. En una de esas reuniones, Faustino dijo algo que se le quedó grabado. ¿Sabes qué pensé el primer día que apareciste aquí? Que había entrado al lugar equivocado, respondió ella. No. Esbozó una sonrisa que ella no le había visto antes. Pensé que ibas a durar una semana, que ibas a ver cómo es y te irías. Hizo una pausa. Pero nunca pareciste estar tratando de probar nada. Solo estabas trabajando. Y creo que eso fue lo que me confundió. Jimena pensó en eso después de salir. Había una verdad en esa observación. Nunca había llegado para probarle nada a nadie. Había llegado porque necesitaba ese empleo, porque sabía que podía hacer ese trabajo, porque su papá necesitaba tratamiento y ella necesitaba un sueldo. Las pruebas que había dado eran consecuencia del trabajo, no el objetivo, y tal vez eso era exactamente lo que había creado ese silencio diferente el primer día. No el espectáculo, sino la ausencia de espectáculo. La sucursal abrió un sábado por la mañana, con un evento sencillo que Sergio había organizado, algunos clientes importantes, proveedores, un desayuno en el galpón nuevo con las bancas limpias y las herramientas colgadas en orden. Rodolfo Zúñiga estuvo presente. Javier Navarro también. Arturo Villalobos llegó con 2 empleados de la constructora y pasó la mayor parte del tiempo haciendo preguntas técnicas a Jimena sobre los tipos de servicios que ofrecería la sucursal. Mateo estaba allí, ya con el overol del nuevo equipo, un azul diferente al gris del taller principal, una decisión que había sido de Jimena. Mateo le había preguntado el motivo, una tarde de trabajo. «Porque aquí es diferente», dijo ella. «No es mejor ni peor, pero es diferente. Necesita verse diferente». Efraín apareció en el evento. Nadie lo había esperado. Llegó cerca del final, cuando las conversaciones ya estaban más relajadas y el café se había enfriado. Se quedó un rato mirando el galpón nuevo, las bancas, el gafete de liderazgo que colgaba en la puerta del pequeño cuarto de supervisión con el nombre de Ximena. Ella lo vio cuando fue a buscar un vaso de agua. «Quedó bien», dijo señalando el galpón con un gesto. No era un elogio de gala. Era el tipo de reconocimiento que Efraín sabía dar, sencillo, directo, sin adorno. «Gracias por haber venido», dijo ella. Él se quedó un rato más. Tomó un café, saludó a 2 clientes que conocía y se fue sin hacer ceremonia. Sergio Esparza se quedó al lado de Jimena por un momento. Al final de la mañana, cuando el galpón se había vaciado y solo quedaban ella, Mateo y 2 mecánicos nuevos organizando las últimas cosas. «Tardé en reconocer lo que había aquí», dijo, sin elaborar demasiado. «No voy a fingir que fue diferente a eso». Ella lo miró. «Usted me dio la oportunidad», dijo ella. «Fue suficiente». «Fue suficiente porque tú hiciste el resto», respondió él. Había una conversación más grande allí que ninguno de los dos tenía la costumbre de tener. Quedó en el aire, como quedan las cosas que no necesitan decirse por completo para ser entendidas. Sergio asintió una vez y se fue. Más tarde, ese mismo sábado, Jimena fue al hospital a visitar a su papá. El procedimiento había ocurrido 3 días antes y Héctor estaba en recuperación, más limitado en los movimientos que antes, por ahora, pero con una mejora en el cuadro de dolor que el médico había descrito como prometedora. Lo encontró despierto, con la televisión encendida a un volumen bajo que no estaba viendo. «¿Cómo te fue hoy?», preguntó él en cuanto ella entró. Ella dejó la bolsa en la silla y se sentó al lado de la cama. «Abrió», dijo ella. La sucursal abrió. Héctor la miró por un momento. «¿Y cómo fue?». «Fue bien», dijo ella. Y había algo en la forma en que lo dijo que era diferente de otras veces. Más simple, más tranquilo. No era alivio, era algo más apacible que el alivio. «Apareció el Efraín», añadió. «¿Ese que te estaba dando trabajo?». «Él. Estuvo un rato, tomó un café, se fue.
Héctor movió la cabeza lentamente. «A veces uno necesita ver de cerca para creer», dijo él, «y cuando cree, ya no sabe cómo estuvo tanto tiempo sin creer». Ella pensó en eso. «Papá tiene una frase para todo». «Lo aprendí con muchos años de motor», dijo él, con ese humor seco que ella había heredado. «Un motor que no quiere arrancar también tiene su lógica. Te detienes, piensas, intentas de otra manera». Ella guardó silencio por un momento. «Usted va a estar bien», dijo ella. No era una promesa irreal, era lo que el médico había dicho, y era lo que ella había decidido creer, no por negación, sino porque las probabilidades estaban del lado correcto, y ella había aprendido a trabajar con probabilidades. «Lo sé», dijo Héctor. Luego la miró con una expresión que ella conocía desde hacía mucho. Esa mirada que tenía cuando quería decir algo importante, pero estaba escogiendo las palabras. «¿Sabes qué fue diferente en ti desde niña?» Ella esperó. «Nunca trabajaste para ser aceptada», dijo él. «Trabajabas porque te gustaba, porque era lo que sabías hacer, y eso es raro. La mayoría de la gente gasta la mitad de su energía tratando de convencer al otro de que vale la pena. Tú nunca gastaste así. Solo hacías, y el trabajo te justificaba solo». Ella se quedó mirando sus manos por un momento. Las marcas de grasa que el jabón no quitaba del todo, la pequeña cicatriz entre el índice y el pulgar. «Usted me enseñó eso», dijo ella. «No», dijo él. «Eso era tuyo. Yo solo no estorbé». Rieron los dos al mismo tiempo. Una risa baja, de adentro, del tipo que aparece cuando algo que fue pesado por mucho tiempo, de repente se vuelve un poco más ligero. En los meses que siguieron, la sucursal fue creciendo de manera gradual, como Ximena había aprendido a valorar. No hubo saltos, hubo pasos. Cada cliente nuevo era resultado de un servicio bien hecho que alguien había comentado a otro. Cada mecánico del equipo pequeño fue creciendo dentro de su propio espacio, porque ella había aprendido con Efraín, al contrario, que disminuir al otro no engrandecía a nadie. Mateo se convirtió en su extensión natural dentro del taller. Cuando ella estaba con un cliente en la pequeña sala de supervisión, Mateo coordinaba las bancadas. Cuando ella estaba dentro de una máquina, Mateo gestionaba el flujo de los otros servicios. Ambos habían desarrollado un lenguaje de trabajo que no necesitaba muchas palabras, miradas, gestos, la ausencia de algo que se esperaría y que decía más que la presencia. Arturo Villalobos transfirió todo el mantenimiento de la flota de la constructora a la sucursal. Fue el contrato que consolidó la operación en los primeros meses, regular, predecible, suficiente para pagar las cuentas y aún sobrar para reinvertir en equipo. Don Sergio había quedado satisfecho con eso de una manera que no verbalizó directamente, pero que se notó cuando autorizó, sin cuestionar, la adquisición de un nuevo equipo de diagnóstico que Ximena había solicitado. El papá de Ximena salió del hospital 6 semanas después del procedimiento. No estaba completamente curado. La columna sería un compañero de cuidado por el resto de la vida, pero había recuperado suficiente movilidad para caminar por la casa sin ayuda y pasar algún tiempo sentado sin dolor intenso. El médico lo llamó buena respuesta. Héctor lo llamó hora de volver a vivir. Ximena lo visitaba cada semana. A veces llevaba a Mateo, que se había vuelto una presencia tan natural en su rutina que parecía haber estado siempre ahí. Héctor le tenía cariño a Mateo. No lo decía directamente, pero preguntaba por él cuando Ximena llegaba sola, que era el equivalente. En una de esas visitas, al final de una tarde que había empezado con lluvia y terminado con sol, Héctor se quedó mirando a su hija por un momento y dijo: «Estás diferente». «¿Diferente cómo?», él pensó. «Más tranquila por dentro», dijo él. «Antes eras tranquila por fuera, pero había algo muy ruidoso allí dentro. Ahora las dos van más al mismo paso». Ella se quedó en silencio por un momento. Reconocía aquello. No sabría describirlo de la misma forma que él lo había descrito, pero lo reconocía. «Es porque las cosas están avanzando», dijo ella. «No», dijo él. «Es porque dejaste de pelear contra el lugar que ya era tuyo». Esa frase se quedó con ella por días. Volvía a ella en momentos inesperados. En medio de un trabajo, en el camión de regreso a casa,
despertándose de madrugada con el ruido de la calle entrando por la ventana del cuarto rentado, que seguía siendo el mismo de cuando había llegado, pero que ahora parecía diferente. Había una claridad que no existía antes, no la claridad de saberlo todo. Había más dudas ahora que en aquel primer día, con el currículum en la mano. Pero la claridad de saber quién era ella, lo que sabía hacer y qué tipo de camino estaba construyendo, eso era suficiente. Era más que suficiente. 3 meses después de la apertura de la sucursal, don Sergio Esparza la llamó para una conversación que ella no había esperado. Él estaba diferente ese día, más viejo de alguna manera, o quizás más honesto, que a veces parece lo mismo. «Estoy pensando en jubilarme», dijo él directo, como quien se quita un curita de una vez. Ella lo miró en silencio. «No hoy, no mañana, pero estoy pensando en eso». Abrió y cerró las manos sobre la mesa. «Rodolfo quiere expandir más, otra sucursal quizás en 2 años, y yo ya no tengo el aliento que tenía». «Usted construyó todo esto», dijo ella. «Lo construí, y parte de construir algo es saber cuándo pasarlo adelante». Él la miró. «Te estoy hablando porque necesitas saber que eres parte de los planes, no solo de esta sucursal, del todo». Ella se quedó en silencio por un momento largo. «Eso es mucha responsabilidad». «Lo es», asintió él. «Pero no has retrocedido ante la responsabilidad ni una vez desde que apareciste aquí. No ibas a empezar ahora». Ella pensó en su papá. Pensó en el currículum escrito a mano. Pensó en el primer silencio, aquel diferente de todos los demás, cuando la máquina amarilla había vuelto a funcionar y los hombres de overol gris se habían detenido sin saber qué hacer con lo que estaban viendo. Había llegado hasta allí para pagar el tratamiento de su papá. Y había llegado hasta mucho más que eso. «Cuando usted quiera hablar de esto de forma más concreta», dijo ella. «Yo estoy aquí». Don Sergio asintió. Y había en su rostro, debajo del cansancio y de la edad, y de todas las capas que 30 años de negocio depositan en un hombre, algo que se parecía al alivio. El alivio de quien se da cuenta de que lo que construyó va a continuar, no de la forma que imaginaba, no en las manos que esperaba, pero de una forma que va más allá de lo que planeó, y que eso, al final de cuentas, es mejor. Había una última cosa que Jimena necesitaba resolver, y la había postergado porque no sabía bien cómo abordarla. Era sobre Efraín. No era nada que necesitara una conversación formal o un gran gesto. Era más pequeño que eso. Era una cuestión que se le quedaba en la cabeza a veces, cuando pensaba en el veterano de 16 años que había intentado trabar su camino y que, al final, había llegado a la apertura de la sucursal sin haber sido invitado y sin haberse anunciado. Que se había quedado un rato mirado el galpón, dicho que quedó bien y se había ido. Ella fue al taller principal una tarde de semana, a una hora en que sabía que el movimiento era más bajo. Efraín estaba en una banca del fondo, trabajando en un motor de camión con esa concentración cerrada que ella había aprendido a reconocer como su estado natural. «Don Efraín». Él levantó la mirada. «Necesitaba decirte algo», comenzó ella. «Al principio, cuando me di cuenta de lo que estaba pasando con las herramientas y las piezas, me enojé. No porque fuera complicado de manejar, sino porque era frustrante no poder demostrar que sabía lo que estaba pasando sin parecer alguien que busca excusas». Efraín se quedó callado escuchando. «Pero con el tiempo fui entendiendo mejor lo que estabas sintiendo. Y creo que si yo hubiera llegado aquí y alguien hubiera hecho en 1 hora lo que yo no logré en 3 días, frente a todos, en mi lugar de tantos años, no sé si hubiera actuado diferente». Efraín se quedó en silencio por un momento. «Lo habrías hecho», dijo él. «Habrías actuado diferente, porque eres diferente a mí en ese aspecto». «No sé», dijo ella con honestidad. «Yo lo sé», respondió él, «porque no estabas tratando de ganar nada, y yo pasé la vida entera tratando de no perder». Esa distinción quedó en el aire entre los dos con el peso de una verdad simple que a veces tarda una vida en aparecer. «Eres bueno en lo que haces», dijo ella. «Eso no cambió». «Pero el mundo cambió»,
respondió él sin amargura esta vez, solo como una observación de alguien que fue mirando y fue entendiendo. Y necesito aprender a cambiar con él. Una pausa. Estoy pensando en tomar un curso de diagnóstico electrónico. Las máquinas nuevas tienen un montón de cosas que no aprendí y que los más jóvenes ya llegan sabiendo. Ella lo miró con una expresión que no contenía lástima, pero que contenía respeto genuino. «Si necesitas material o a alguien para practicar, avísame», dijo ella. Él asintió. Ella se fue. Y había algo en ese encuentro que parecía el cierre de un capítulo, no dramático, no con fanfarria, solo la forma natural en que las cosas encajan cuando las personas tienen el valor de mirarse unas a otras sin el filtro de lo que necesitan demostrar. El taller que se había reído de ella tenía su nombre en un gafete de liderazgo. El padre se estaba recuperando, Mateo estaba creciendo, Efraín estaba cambiando, Sergio estaba pensando en pasar lo que había construido hacia adelante. Y Jimena Méndez, 27 años, cabello oscuro recogido de cualquier manera y overol azul manchado de grasa, regresaba a casa esa tarde con la misma caja de herramientas gastada que había traído el primer día, porque las herramientas buenas no se cambian solo porque la vida cambió. Se conservan, se cuidan, se llevan consigo. Fin de la historia. Cuéntanos qué te pareció esta historia y desde dónde nos ves. ¿Crees que Jimena tomó la decisión correcta al aceptar ese puesto con sueldo bajo? Deja tu opinión en los comentarios. Dale like y suscríbete al canal para no perderte las próximas historias.